Hola chiquillos, hoy día les voy a dar algunos tips para que puedan aplicarlos en la comprensión lectora o en pro de mejorar esta comprensión lectora. Lo primero que tienen que hacer es leer. Me dirán, profe, pero yo leo. Sí, leer no significa comprender. Nosotros debemos leer y tener este hábito de lectura, es decir, leer constantemente, ser constantes en cuanto a la lectura. Para poder acercarnos a la lectura tenemos que buscar textos primeramente que sean de nuestro interés. Buscar textos, por ejemplo, de deportes, de entretención, de espectáculos, científicos. Muchas veces es que me llama la atención las ciencias y eso va a hacer que yo me interese por leer esos textos y va a generar que tenga un interés por la lectura. Por lo tanto, eso va a generar este primer acercamiento con esos textos y un interés por la lectura. Luego, ya leyendo, vamos a ir enfrentándonos a distintos tipos de textos. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a textos que van a ser científicos, textos que van a tener palabras que nosotros podemos desconocer. Y ahí, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir subrayando todas las palabras que sean desconocidas. Esto tiene dos beneficios. Primero, vamos a enriquecer nuestro vocabulario, es decir, vamos a ampliar nuestro léxico. Vamos a poder enriquecer nuestro vocabulario, vamos a tener muchas más palabras para poder expresarnos. Y también vamos a conocer muchas definiciones más. Pero eso va a permitir a la vez que entendamos los textos a cabalidad. Vamos a entender los textos porque vamos a saber qué significan las palabras que están dentro de los textos. Por lo general, los textos que son más bien del área científica traen palabras que se llaman tecnicismos y que son palabras propias de un área en específico o palabras que son más bien complejas que sin duda alguna van a ser difíciles de entender. ¿Qué debemos hacer ahí? Debemos ir al diccionario, buscar su significado e incorporarlo en el contexto en el cual está la palabra. Eso va a permitir entender cuál es la idea o qué se quiere decir con esa palabra dentro del contexto del texto. Luego, tenemos que ir identificando las ideas principales y secundarias y también el tema de ese texto. Debemos saber de qué se trata el texto, qué se dice con respecto a ese tema y cómo se tratan esas ideas principales. Por ejemplo, si hablamos de la pandemia, debemos saber qué se dice de la pandemia y si es que se entregan características, ejemplos, situaciones, etc. Tener un esquema acerca de la información que se nos entrega a lo largo de ese texto. También debiésemos hacernos preguntas a lo largo de la lectura. Nosotros debiésemos ser capaces de establecernos interrogantes a lo largo del texto. ¿Para qué? Para poder suponer qué nos pudiesen preguntar con respecto a ese texto, pero también para poder ir resolviendo dudas que se nos pueden ir olvidando a medida que vamos avanzando en el texto. Preguntas que sean explícitas como también implícitas. Por ejemplo, anotar preguntas que sean con respecto al personaje principal en el caso de un texto narrativo o un texto literario. Preguntas implícitas. A partir del actuar del personaje, ¿qué podemos suponer de él? Por ejemplo, y es decir, establecer distintas interrogantes con respecto a lo que nosotros estamos leyendo. Y por último, ya después de la lectura, hacer un esquema a modo de síntesis, hacer un mapa conceptual. Esto nos va a permitir ordenar todo el texto con los conceptos centrales más importantes y que nos va a permitir hacer un resumen. Es decir, yo voy a tener en una hoja todos los elementos relevantes del texto y eso me va a permitir recordar todo lo que se trató en ese texto, pero de una manera mucho más visual. El esquema, el mapa conceptual, me permite ordenar distinta información de manera visual, puntual y concreta. Y eso hace que pueda recordar todo lo que se vio a lo largo de un texto. Con estos tips ustedes pudiesen llegar a mejorar la comprensión lectora dentro de cualquier texto que sea literario o no literario.